Con ustedes, Derechos Humanos. Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Derechos Humanos, la voz del derecho. Hoy tenemos un programa para reflexionar sobre la estrecha relación entre la tragedia de Mocoa, la grave corrupción que afronta el país y la negación de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la protección, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos que hemos llamado en varias ocasiones aquí en La Voz del Derecho, los derechos humanos integrales, porque tan importantes son los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Y quisimos hacer este programa de hoy con profundo dolor y tristeza por las más de 300 víctimas, los más de 200 personas desaparecidas y una tragedia que se perfila como las más graves de los últimos tiempos en el país. Ya nos habíamos olvidado de los graves efectos de Armero, de los graves efectos de las avalanchas, de los nevados, de esas gigantescas inundaciones del Magdalena que han ocasionado tragedias. Parece, queridos oyentes, que nos estamos acostumbrando a que las épocas de invierno sean unas épocas de dolor, de tragedia, de muerte, de pobreza. En un país que no planifica, en un país que no proyecta su política pública en materia de derechos humanos y mucho menos en temas ambientales, cada invierno tenemos que ver las imágenes de casas destruidas, de familias destrozadas, de cientos de muertos. Hoy justamente vamos a mirar este tema. ¿Se pudo prevenir la tragedia de Mocoa? Algunos piensan que sí. Escuchaba una entrevista, recién sucedió la tragedia de Mocoa, con una de las concejales de este municipio, diciendo que eran cosas de Dios. No, queridos oyentes, aquí en La Voz del Derecho no creemos que sean cosas de Dios. Creemos que es ausencia de políticas de prevención. Creemos que es ausencia de políticas públicas de reubicación de las personas que han construido sus humildes viviendas en las laderas de los ríos. No son temas de Dios, son temas de los hombres, son temas de corrupción de aquellas personas que tienen que actuar y no actúan. Por eso creemos que esta tragedia, además del derecho a la vida y la inmensa pobreza que quedó en este municipio, también debemos analizarlo como un resultado de la corrupción. María Camila. Sí, doctor. Hagamos como un recuento primero de lo que pasó. La madrugada del sábado 1 de abril quedó marcada como una de las fechas más dramáticas en la historia de Mocoa, porque la temporada de lluvias de inicio de año trajo 600 milímetros de agua sobre la ciudad y sus alrededores en solo unas cuantas horas. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato. Al ser fuentes lluviales torrenciales, arrastraron a su paso sedimentos, basuras y piedras descomunales que provocaron una enorme avalancha que arrasó con el barrio San Miguel y destruyó otros 16. Es decir, que ahorita en lo que era Mocoa están 12 albergues institucionales y hay otros dos, uno por ejemplo, dos son de sacerdotes que viendo la situación hicieron acercar a las personas a las iglesias y al Colegio Técnico de Putumayo para así poderlos ayudar. Y hay más de 600, no me acuerdo bien el número exacto, de víctimas que están desguardadas ahí, se están buscando a los niños. Se están buscando en sí muchas personas que no hay rastro de ellas. El ICBF ha estado en la zona muy pendiente precisamente para evitar lo que pasó en Armero, que como muchos recordamos, muchos de los niños que desaparecieron en esta tragedia hoy en día no sabemos nada de ellos. Unos incluso estaban fuera del país, entonces se están haciendo hasta pruebas de ADN para que las personas que se están acercando a preguntar por los niños efectivamente sean familiares cercanos y no sea para llevarse a los niños de otras personas. Justamente, María Camila,
Hemos escuchado a la directora, la cuestionada directora de Bienestar Familiar, señalando que va a hacer las cosas bien, que la historia nos tiene que servir justamente para que esas lecciones aprendidas de lo que sucedió en otras tragedias permita que esta vez no desaparezcan o niños sean traficados en una extraña práctica de trata de seres humanos que ya algunos han denunciado. María Camila, durante los años 2010, 2011 y 2010, 2011 y 2012, en estos inviernos que ya nos tienen acostumbrados a vestir de luto a la nación colombiana, murieron más o menos 400 personas. Este tema es un tema de mucha reflexión política. Es un tema que nos permite señalar la ausencia de políticas públicas de prevención de desastres. Un amigo cercano, Fabricio López Záconi, a quien entrevistaremos si es posible en este programa, señalaba que el tema más complicado de la política pública es justamente la prevención. La prevención es costosa, claro que es costosa. La prevención implica grandes decisiones a mediano y largo plazo, claro que sí, pero es posible que con estas inversiones ya superemos esta relación estrecha entre invierno y muerte. Decía Fabricio López que justamente la prevención es el antídoto que va a permitir que estos desastres sean realmente superados y que, si bien es cierto no se pueda lograr la cifra de 0 muertes, por lo menos se pueden evitar la mayoría. María Camila. Doctor, y hablando precisamente como de esa falta de precaución que nos suele caracterizar a los colombianos, el IDEAM ya dio una nueva alarma, dijo que la emergencia de Mocoa solo es una antesala de las emergencias que se podrían presentar en cerca de 500 municipios en las próximas semanas con la llegada del mes de abril, que es uno de los más lluviosos del país. Según los últimos pronósticos que ha hecho el IDEAM, se estima que hay un nivel de riesgo importante en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Putumayo y Cauca. En el transcurso del mes, la situación también se puede agudizar en Caldas y Boyacá. Además, el último monitoreo de la cuenca del río Magdalena muestra que se mantiene la condición de ascenso de sus niveles debido a las lluvias intensas, con lo que se observa que desde aguas abajo del embalse de Betania hasta el municipio de San Pablo Bolívar. Entonces, ahí es donde hay que preguntar, ¿el gobierno ya está listo o en unos días vamos a estar otra vez con noticias de este tipo, como lo que está pasando en Mocoa? Y sí, los colombianos podemos ser muy solidarios y, como dicen popularmente, nos metemos la mano al drill si es necesario. Pero entonces, ¿dónde está la labor preventiva del gobierno? Porque estas entidades alertan. Por ejemplo, Corpo Amazonías alertó hace 9 meses de lo que podía pasar en Mocoa. En el caso de, como mencionábamos ahorita, de Armero se empezó como con 6 meses antes a advertir, acá puede pasar algo, el volcán es una bomba de tiempo y nadie prestó cuidado. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita con tantos municipios? Es que son 500 que pueden estar en alto riesgo. Justamente, María Camila, para hablar de estos temas, tenemos acá invitado al senador Robledo, quien se ha dedicado permanentemente a denunciar temas de corrupción, temas de prevención y especialmente señalar la inconsistencia de un gobierno que se proclama legítimo frente al tema de derechos humanos, a la equidad, a la lucha contra la pobreza, pero que realmente no está mostrando resultados. Y no está mostrando resultados justamente porque no es un tema coyuntural. Este debe ser tratado como un tema verdaderamente estratégico. Entonces, tenemos en la línea al senador Robledo. Senador Robledo, muy buenos días. Bienvenido a La Voz del Derecho, su programa de Derechos Humanos. Buenos días, Luis. Muchas gracias por su llamada. Bueno, senador, estamos aquí en este programa nuestro de La Voz del Derecho, que ya usted ha sido invitado en varias ocasiones, haciendo una relación, mirando el tema de la tragedia de Mocoa, también como un tema de corrupción, porque en un concepto amplio de corrupción, el corrupto no solamente es aquel que invierte, que toma los recursos del Estado,
que toma los recursos de los recursos públicos para su propio beneficio, sino que también puede ser igualmente corrupto aquellos funcionarios que no actúan cuando es oportuno para prevenir no solamente esta tragedia de Mocoa, sino otras tragedias que han sucedido en el país, senador Robledo. Sí, yo creo que esa idea, esa amplitud cabe en el caso de Mocoa, como pudo caber en el caso de Armero y como puede caber en otros muchos casos semejantes, así no sean, digamos, tan ruidosos como estos dos, porque sean de menores magnitudes, porque hablar de desastres naturales en estos casos no corresponde realmente con la realidad. Yo sostengo, y somos muchos los que pensamos, que más que desastres naturales estamos ante desastres sociales, políticos, económicos, porque bueno, la naturaleza actúa como actúa y en la naturaleza hay inviernos y hay inviernos muy fuertes y la ley de la gravedad pues no ha sido derogada por nadie. Entonces cuando una población se permite que se establezca en una zona de altísimo riesgo, como sucede con Mocoa, o sea, aguas abajo de unas laderas bien empinadas, y esas laderas son deforestadas, pues empieza a ponerse en condición de riesgo inmenso. Y si además tampoco se toma ninguna medida que pueda desviar las aguas o que las construcciones no se hagan en la zona donde se hacen, pues digamos que la catástrofe está asegurada. La única duda que queda es la duda de cuándo sucederá. ¿Cuándo sucederá? Esa es, digamos, la única incógnita que habría que esperar que el tiempo nos resuelva. Y ese no es solo este caso. Yo en estos días le envié una carta al director de Planeación Nacional donde le cuento que el 80% de las edificaciones de Bogotá no tienen normas de sismo resistencia. Eso nos augura, y lo mismo seguramente sucede en Cali, en Medellín y en todas las grandes ciudades. Eso nos asegura que tarde o temprano, nadie sabe cuándo, pero que sucederá, va a haber un desastre de proporciones realmente bíblicas en una ciudad como Bogotá, porque estamos en una zona sísmica y los sismos se producen y los sismos algún día golpean áreas densamente pobladas. Entonces yo sí creo, bueno, y sin que nadie haga nada, eso es lo que le digo en la carta al director de Planeación, ¿qué están haciendo ustedes? No están haciendo nada, hagan alguna cosa. Luego yo sí creo que ahí cabe la idea de que hay una dosis grande de corrupción, de negligencia, de irresponsabilidad en lo que tiene que ver con el manejo del riesgo en Colombia. Actualmente, senador Robledo, como usted lo sabe, usted es un hombre que está muy pendiente de estas noticias. El IDAN señala que más o menos el 50% de los municipios del país están en riesgo muy similar al de Mocoa. Y uno ve que la política pública de prevención de desastres es una política pública profundamente coyuntural, una política pública que basa su actividad en la sensibilidad que generen los sectores sociales para crear recursos, para generar ayuda, solidaridad, pero realmente en el Congreso de la República yo he visto en varios momentos que se ha tratado realmente de trabajar de manera estratégica y no coyuntural este tema de la prevención de desastres, pero pareciera que la normatividad tampoco ha sido tan efectiva, o es escasa la normatividad sobre estos temas, senador Robledo. No, yo diría que, bueno, puede haber problemas de normas, ¿no? Pero yo diría que más que un problema de normas, es un problema de voluntad política. De voluntad política es que las llamadas políticas de prevención del riesgo en Colombia, cuando mucho apuntan a que haya unos cuantos funcionarios que tengan una cierta capacidad para promover la recolección de unos mercados después de que el desastre ocurra. Pero difícilmente van más allá. En esa carta que yo le envié al director de Planeación Nacional, le señalo, yo soy arquitecto, le cuento, y soy arquitecto que fui profesor casi 30 años en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, que es una universidad bastante pendiente del riesgo sísmico y del riesgo de avalancha por razones conocidas de su localización y por lo que esa región ha sufrido. Y en esa carta le señalaba cómo la sola decisión de adelantar campañas grandes de educación,
de educación que son relativamente baratas de hacer. No resolvería todo el problema porque aquí ya hay asuntos, digamos, en el riesgo sísmico que son prácticamente incorregibles, pero hacia el futuro, las simples campañas de educación, de enseñarle al ciudadano que está en riesgo, que podría actuar de otra manera, etcétera, etcétera, podrían mejorar hacia el futuro que siguiera aumentando el número de construcciones en riesgo. Eso pues no es una genialidad mía, ni mucho menos, eso se le ocurre a cualquier persona que se interese en estos asuntos, y yo sé que amigos míos, colegas en la universidad han intentado que otros gobiernos se muevan en esta dirección. El problema es que no hay la voluntad política, no les parece que eso como que no vale la pena. Entonces aquí un gobierno se puede gastar un montón de plata, digamos, haciendo un poco de viviendas gratis o subsidiadas, y no es que eso no pueda suceder, pero no se les ocurre que la prevención debería ser parte del gasto público, en este caso específico del que estoy hablando. Y lo mismo podría pensarse para el riesgo de avalancha. Por ejemplo, la mala localización. Es obvio que ese es un factor de riesgo inmenso, y las comunidades se localizan mal porque en buena medida las circunstancias y el propio Estado propicia que se localicen mal. Si ustedes se van a la costa atlántica en avión en un invierno, ustedes mirarán que las áreas inundadas son una fracción pequeñísima del territorio, pero pequeñísima. Esto yo lo he observado con cuidado. El problema es que en esa fracción pequeñísima del territorio están localizadas miles y miles y miles de familias pobres de Colombia, que no deberían estar localizadas precisamente en esas áreas, sino que podrían estar localizadas, digamos, 1000 metros más allá, 500 metros más allá, 1 kilómetro más allá. O sea, cosas relativamente fáciles de atender, pero que no se atienden porque la actitud negligente e irresponsable de todos los gobiernos que Colombia han sido, así lo indica, entre otras cosas, porque claro, los que están ahí son los más pobres, los más débiles, los que menos capacidad tienen para reclamar. Lo voy a decir de una manera bien dura, los que en cierto sentido importa un pepino si terminan inundados viviendo entre el agua cada año en cada invierno. Nuestra periodista María Camila Hidrobo le va a hacer una pregunta a senador Robledo. Senador Robledo, es decir que necesitaríamos como hacer una actualización nacional del POT, ¿verdad? ¿Es muy complejo hacer este proceso o qué es lo que tiene que hacer el gobierno en coordinación con los instrumentos de planificación y del suelo y las cuencas, con el PONCAS? Digamos que este no es un tema tanto de asuntos técnicos como pueden ser esos. Aquí lo que nos falla en este caso, yo diría que en todos los casos de problemas graves en Colombia, lo que nos falla es la voluntad política. Gobiernos que no quieren hacer eso, que no quieren trabajar en eso, que les parece de menor importancia, que no les suma a la politiquería. Es que una campaña contra el riesgo probablemente no dé ni un voto. Probablemente lo que sucede incluso sea que ponga en controversia a los gobernantes con la ciudadanía que de pronto no entienda satisfactoriamente esto. Entonces aquí, si no hay normas suficientes, es porque no hay voluntad política para que haya normas suficientes. Si las normas que existen no se utilizan, es porque no hay voluntad política para hacerla. Yo le pongo otra vez un caso a la mano de una campañas de educación que se podrían hacer para mitigar los riesgos. Eso finalmente, digamos, no necesita ley nueva, no necesita nada, solo necesita la voluntad política de quienes nos gobiernan para trabajar en ese sentido, pero lo cierto es que no existe la voluntad política para hacerlo. Yo creo que aquí nos pasa el mismo lío que nos pasa con la corrupción. No es que no haya normas para meter a los corruptos a la cárcel y para impedir que sigan corrompiendo como se corrompe. El problema es que hacia un país lo gobiernan los 40 ladrones de Alibaba, sí, o por lo menos una parte de ellos, porque no voy a decir que cada funcionario 39 por lo menos corrupto, pues no va a haber ninguna solución, porque esos personajes no van a estar interesados en que se actúe en ese sentido. Usted tocó un aspecto súper importante, casualmente, senador Robledo, también en mi labor de docente universitario. Hace 15 días me entrevisté con el doctor Fabricio López Saconi, es un experto en prevención de desastres y está justamente haciendo mucho énfasis, está organizando unos diplomados que está ofreciendo a las universidades y que está ofreciendo a los colegios, y él me decía, Lucho, muy poca gente le interesan estos temas, y eso fue antes del desastre, de la tragedia de Mocoa,
y parece que es un tema que no está en ninguna agenda, senador Robledo, porque si las universidades, las públicas y las privadas, pues no ven que este sea un tema para por lo menos hacer un proceso de formación de diplomado, un proceso de formación, pues si no es la universidad, ¿de dónde pueden salir las propuestas, senador? No, yo insisto, esto no es tan difícil. Si hay la voluntad política, si hay la decisión de hacerlo, el problema es que esa no existe. Si la decisión política existiera, estoy seguro que en Colombia hay especialistas de sobra en las universidades y en muchas partes que tienen comprensión de estos asuntos y que podrían orientar buenas decisiones. En el mundo entero también, pues hay países donde seguramente hay avances importantes en esto y se podrían practicar. Yo le doy a usted datos tan simples como estos, ¿no? Siempre que hay una catástrofe de estas, para poner un ejemplo, entonces hay que correr a ver cómo se consiguen unas carpas. Sí. Bueno, ¿cómo es posible que el Estado colombiano no tenga en bodegas almacenado un número importante de carpas esperando que una catástrofe como esta suceda? Porque es que va a suceder. Es que no es si de pronto sucede, no, es que sucede. Lo que no se sabe es cuál es la fecha, y lo mismo podría decirse de cobijas y otra serie de elementos de auxilio que resultan ser indispensables cuando las catástrofes se presentan. Repito, esto no hay que ser un genio para asumir una actitud correcta en este sentido, pero si no hay la voluntad política, pues la voluntad política es el querer hacer. Si yo no quiero ir a Barranquilla, pues no voy a Barranquilla y no llegaré nunca a Barranquilla. Si quiero ir a Barranquilla, estoy seguro que tarde o temprano, así me toque irme a pie o a caballo, lo que sea, algún día seguramente llegaré a Barranquilla. Senador, por último, dos temas que son de actualidad. El llamamiento por parte de la Fiscalía de algunos de los servidores públicos, el alcalde y algunos servidores públicos de Mocoa, este inicio de la investigación puede realmente ser estratégico dentro de lo que se pretende, que es que hay una conciencia de voluntad política por parte de los que están obligados a actuar y no lo están haciendo, o es solamente algo más mediático que... Realmente no conozco cuál sea el caso de la Fiscalía, y es posible pues que es lo que está planteando la Fiscalía, y es posible que les caiga una cosa como estas, pero yo diría que hasta sea legal, repito, pero me parecería de una injusticia inmensa, porque es que esos funcionarios de Mocoa son producto también del ambiente nacional. Yo diría que primero judicialicen al ministro de Medio Ambiente, o judicialicen al ministro del Interior, judicialicen a los presidentes de la República. Me parece que ese es un acto de demagogia del señor fiscal. Me parece que eso no es serio. Esto es un tema bastante más complejo. Entonces, claro, con eso produce titulares y se presenta como Superman, que es lo que le gusta. Pero, repito, puede que hasta sea legal, pero me parece de una injusticia suprema, donde a un país lo han educado en esta negligencia, en esta irresponsabilidad, en este no hacer, y lo han educado los que mandan en Colombia. Empieza siendo obra de los presidentes de la República, de los grandes ministros, de los grandes poderes, y entonces ahora se la van a montar a un funcionario de octava categoría, porque lo único que ha hecho es hacer lo mismo que hacen otros. Miren ustedes el tamaño del desastre para entender que la cosa era bastante más compleja y que eso sucedió bastante antes de que esta actual alcaldía llegara. Ahora, este es el estilito muy propio de estos altos burócratas que gobiernan al país, es pendiente de ver cómo producen titulares de prensa, inclusive asumiendo actitudes tan injustas como esa que está asumiendo. Senador, precisamente algo que generalmente pasa en el país es que cuando pasa una catástrofe o algo que indigna a los colombianos, de inmediato salen los políticos y todo el mundo como a hablar del tema. Precisamente esta semana la senadora Claudia López estaba diciendo que era el colmo que no se donara el salario de 5 días de trabajo, creo que era, de un senador para ayudar a reconstruir Mocoa. Y culpaba muy fuertemente al Centro Democrático por este tipo porque ellos no estaban de acuerdo con la propuesta que ella estaba haciendo. Usted que vive ahí ese día a día en el Congreso, que ve esos debates, que los vive, mejor dicho, ¿usted cómo ve la situación en el Congreso? ¿Cómo ve que de verdad sea la actitud de los senadores, de los representantes a la Cámara? ¿O es solo como por el momentico y como usted mismo está diciendo, que mojen prensa y ya? No, en este
esta ocasión se aprobó esa donación y en otras ocasiones hemos aprobado otras, y eso puede ser, pues yo creo que la solidaridad con la ciudadanía son cosas que pueden ser, pero yo me hago una reflexión que es la que les estoy haciendo a ustedes, bastante más de fondo de este asunto, y responsabilizo fundamentalmente a los gobiernos nacionales. Estas son cosas que si los gobiernos nacionales no asumen con toda la seriedad, inclusive orientando al Congreso. En general en Colombia, sepan ustedes que las leyes principales que se aprueban son las que presenta el Ejecutivo, porque entre otras cosas el Ejecutivo controla a las mayorías congresionales. Entonces estas son cosas que más que son responsabilidad por sobre todo de presidentes y ministros que son los que tienen el poder de trasladar recursos, de mover una cosa, de mover otra, de poner aviones, helicópteros, de inducir qué tipo de leyes se aprueban, de nombrar organizaciones que combatan el riesgo fuertes y vigorosas. En eso no tengo la menor duda. Esto, como casi todos los problemas nacionales, mucho más que problemas del Congreso, son problemas del Ejecutivo, desde la Presidencia de la República para abajo. Bueno, senador Robledo, le agradecemos muchísimo estas reflexiones para La Voz del Derecho, el programa de Derechos Humanos, y esperamos contar con usted en unas próximas ocasiones. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes. Gracias, muy gentil. Hacemos una pausa y ya regresamos. Derechos Humanos, La Voz del Derecho. La tragedia de Mocoa, la corrupción y la grave violación de los derechos humanos. Estás escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. 24 horas de programación agradable y actual. Te invitamos a escuchar en La Voz del Derecho el debate, la controversia, la información y también la buena música. La Voz del Derecho. 24 horas de programación agradable y actual. Los niños y niñas con cáncer son sujetos de doble protección constitucional. Las entidades vigiladas deben proporcionarles a las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer una atención sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Una campaña de La Voz del Derecho. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Hola, soy Sophie Chabour, estudiante de la Universidad Cergy Pontoise. Los invito a todos a escuchar La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. La Voz del Derecho, Derechos Humanos. Hoy nuestro tema, corrupción, el desastre y la tragedia de Mocoa y derechos humanos. Y justamente hablando con el senador Robledo, en la entrevista que tuvimos anteriormente, señalaba un tema fundamental, el tema de la educación. El tema de la educación como una estrategia de prevención a mediano y largo plazo. Y justamente tenemos aquí en los micrófonos de La Voz del Derecho al doctor Fabricio López Zacconi, que es experto en estos temas de prevención de desastres y que justamente, como le comentamos al senador Robledo, ha venido ya desde hace algunos meses ofreciendo a las universidades unos diplomados que permiten trabajar el tema de prevención, el conocimiento, el tema de políticas públicas. Y creo que esta es una iniciativa que nosotros acá desde La Voz del Derecho y desde todas las universidades debíamos apoyar. Bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho, doctor Fabricio López. Gracias, doctor Fajardo. Los diplomados están, digamos, la primera característica de estos diplomados es que combinan la gestión del riesgo de desastres con la acción humanitaria y la cooperación nacional e internacional, porque creemos que esa perspectiva le da una formación y una visión más integral de lo que es el campo de acción de la gestión del riesgo de desastre a los estudiantes y a quienes están interesados en ello. Lo segundo es que tienen la posibilidad de adaptarse al público que va dirigido, es decir, nosotros tenemos dos objetivos, que la universidad, pero también las entidades que hacen parte del sistema,
que es todo el sector público y el sector de la empresa privada, y obviamente comunitaria. Entonces, dependiendo, digamos, del perfil de los participantes, nosotros podemos hacer más énfasis en lo que sería el manejo de desastres o en lo que sería el conocimiento del riesgo o la reducción del riesgo, o hacer un enfoque integral entre las tres ramas de la gestión del riesgo y siempre cualquiera de ellas combinada con acción humanitaria y con cooperación. Eso desde el punto de vista. Y el otro, digamos, lo más novedoso es que hemos venido haciendo, al igual que en viejas épocas, con usted, doctor Fajardo, en el tema del derecho internacional humanitario, un compendio de la legislación en Colombia sobre gestión de riesgo a desastre. En este momento tenemos la posibilidad de ofrecer, digamos, el ABC de la legislación colombiana en desastres, compilada de una manera sistemática por sectores. Y eso también lo ofrecemos a los estudiantes como una herramienta para que ellos tengan su biblioteca virtual y lo puedan, digamos, utilizar de una manera práctica, tanto en la parte académica como en la parte operacional. Doctor Fabricio, señalaba usted en algún momento que tuvimos la oportunidad de cruzar algunos mensajes a raíz de la tragedia de Mocoa, que prevenir puede ser un poquito costoso, pero a lo largo es mucho más barato que asumir y enfrentar estas tragedias. ¿Por qué es tan importante la prevención y por qué usted cree, doctor Fabricio, que entre los últimos 5 años el invierno ha dejado con estos 300 seres humanos de Mocoa casi 650 muertos en el país? Bien, digamos que lo ideal es que exista una articulación entre los tres sectores, la reducción, el conocimiento del riesgo y un buen manejo de desastres. Porque digamos, eso le permite a la población y al sector público tener una mejor capacidad de gestionar los riesgos. Pero sí, digamos, yendo en concreto a la pregunta, es el viejo y sabio refrán de es mejor prevenir que lamentar. Y si realmente tenemos unos buenos sistemas de alerta, unas buenas medidas de ubicación y reubicación de los asentamientos poblacionales lejos de las amenazas o de las zonas de riesgo, pues obviamente el día que la naturaleza obre, la afectación a la población civil, a los medios de vida de la población y a la infraestructura del Estado va a ser mucho menor. Doctor Fabricio López, nuestra periodista del programa, María Camila Hidrobo, le va a hacer una pregunta. Doctor, ahorita hay una alerta sobre 500 municipios que pueden estar en riesgo precisamente por la temporada de invierno. ¿Qué cree que debería estar haciendo ya el gobierno o cómo cree que podemos evitar que esa alerta se vuelva una urgencia y termine pasando lo que pasó con Mocoa? Bueno, es una pregunta muy, digamos, no solo interesante, sino compleja de responder en el marco de una entrevista como esta, ¿no? Pero digamos que lo más importante es tener un conocimiento del riesgo. ¿Cuál es el conocimiento que tienen del riesgo en cada municipio? Las autoridades públicas, el sector privado, y dentro del sector privado, las organizaciones sin ánimo de lucro o las entidades con responsabilidad social y la comunidad. Si se conoce el riesgo, se puede actuar sobre el riesgo. En los planes de ordenamiento territorial a los cuales las comunidades tienen el derecho de conocerlos, de acceder, también el sector privado y por supuesto los funcionarios públicos de conocer, deben estar consagrados en esos planes de ordenamiento territorial las zonas que presentan mayor vulnerabilidad. Y si estamos en una temporada de invierno, pues entonces tomar las medidas de prevención, de educación a la gente para evacuación, para entender qué es una alerta temprana, cómo actuar ante una alerta temprana. Si no hay alertas tempranas, para colocarlas, hacer simulaciones y simulacros. Sobre eso me quisiera detener solo un segundo para decirles que pueden haber sistemas muy sofisticados, educación, pedagogía en las escuelas, en los colegios, pero si no se entrena, si a los muchachos no se les enseña mediante simulacros y simulaciones a responder, a actuar frente a un riesgo, frente a un desastre, pues en el momento que llegue la emergencia va a ser muy difícil que puedan dar resultados. Yo resumiría en eso, ¿no? en que se fortalezca la capacidad del sistema municipal y departamental de gestión del riesgo,
se conozca el riesgo, se difundan las medidas, se eduque a las personas y sobre todo se hagan simulaciones, entrenamientos, capacitaciones activas, digamos, operacionales con las entidades de socorro, por ejemplo la Cruz Roja, que tiene excelentes programas, la Defensa Civil, los bomberos, para que la población esté preparada y para que el funcionario público también sepa cómo salirse, digamos, de la teoría de la ley y de la parte teórica a una parte más operacional y más científica. Doctor, pero bueno, ahorita que hablábamos con el senador Robledo, él nos decía que hay una clara falta de interés por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo hacer para que el gobierno deje de ser tan indolente y actúe hasta cuando ya tenemos literalmente el agua hasta el cuello? Yo, digamos, no quiero polemizar, pero yo discrepo de expresiones, digamos, de ese carácter tan absoluto, ¿no? Que es una falta de interés del gobierno, digamos, es una cuestión muy radical. Yo que estoy de cerca siguiendo la gestión y el desarrollo de la política pública contenida en la ley 1523 del 2012, puedo dar cuenta del enorme avance. Colombia es un país líder a nivel mundial en gestión del riesgo de desastre. Obviamente en un país que está expuesto a todas las amenazas posibles por la naturaleza, a todos los riesgos y con las inequidades existentes, pues obviamente tiene unos retos fundamentales. No hay país, ni siquiera Estados Unidos, fíjense ustedes en el desastre del Katrina, o Japón con el tsunami, ¿no es cierto?, está exento de este tipo de consecuencias lamentables en el aspecto humano, cuando llega la naturaleza con su furia. Pero además que el sistema de desastres es un sistema nacional, pero descentralizado entre lo municipal y lo departamental. Entonces también tendríamos que ver qué es lo que se hace a nivel territorial, es decir, que es responsabilidad exclusiva de concejales, de diputados, de alcaldes, de gobernadores y de esas comunidades y sector privado allí. Por supuesto el gobierno nacional obra a través de su sistema en lo que le compete, pero yo diría, claro, falta mucho por hacer y no hay ningún país, ni siquiera las potencias, pueden decirlo todo en materia de gestión de riesgo a desastre, pero reconociendo que falta mucho por hacer, también hay que reconocer que hemos logrado unos niveles de avance en la implementación de la política pública enormes. Doctor Fabricio, ya para terminar, estaba comentando aquí en el programa la importancia del tema de la educación, el tema de los cursos, de los diplomados, de toda esta estrategia pedagógica que usted está liderando y que es súper novedosa en el campo de las universidades, pero siento, doctor Fabricio, que a pesar de sus esfuerzos por llegar a varias universidades, a generar interés, a crear la necesidad de estos diplomados, de estos cursos, sí ha sido realmente las universidades receptoras a esta propuesta tan interesante y sobre todo tan oportuna que usted está liderando, doctor Fabricio. Bueno, hay universidades que realmente han tomado una iniciativa muy fuerte, propia incluso, no las, digamos, tanto públicas como privadas, pero en este campo, digamos, a nivel universitario, a nivel, digamos, de investigación y de posgrado, digamos, de estudios avanzados, hay mucho por hacer. Es decir, uno quisiera que esto fuera todavía más. Estamos como empezando una etapa muy fuerte a través de la Subdirección de Conocimiento del Riesgo, de la Unidad de Cooperación, de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, abrir ese camino. Lo que sí notamos es un gran interés y esperamos pues que ese interés se traduzca en una respuesta positiva y proactiva a este tipo de oferta. Nosotros lo que hacemos, digamos, es de una manera, digamos, muy modesta, pero esperamos que todas las entidades del sistema, y la universidad es una parte vital del sistema, podamos conectarnos de una mejor manera para masificar estos cursos de diferente nivel, ¿no? Digamos, esta oferta puede ser desde un nivel de maestría, posgrado, hasta un nivel de diplomado o de ciclo de conferencias y conversatorios. Para lo cual, doctor Fajardo, usted que es una persona tan activa en el mundo académico y tan reconocida, esperamos que sea uno de nuestros soportes vitales para
para difundir todas estas medidas y normas y políticas públicas en materia de gestión del riesgo a desastres. Desde luego, doctor Fabricio López, acá en los micrófonos de La Voz del Derecho, usted piense en un programa que podamos hacer sobre este tema y lo comenzamos a mirar de manera estratégica porque este desastre de Mocoa nuevamente nos llama la atención sobre la necesidad de tomar medidas estratégicas, no coyunturales, no basadas en la solidaridad y la fraternidad que pueda generar este tipo de tragedias, sino realmente a mediano y largo plazo. Desde luego, doctor Fabricio, le agradecemos muchísimo su entrevista aquí en los micrófonos de La Voz del Derecho y esperamos contar con su apoyo técnico en otros programas. Con el mayor gusto, doctor Fagardo, felicitaciones por haber puesto, digamos, sobre la mesa este tema tan importante, y a usted y a su equipo de trabajo un feliz día. Muy amable, doctor Fabricio, muy gentil. La Voz del Derecho, derechos humanos. Hoy estamos analizando y reflexionando sobre la estrecha relación entre la tragedia de Mocoa, que deja más de 300 seres humanos, compatriotas, niños, niñas, mujeres y hombres muertos, los fenómenos de corrupción, que no se solucionan con marchas de corruptos, que no se solucionan echándose la culpa a los unos y los otros, sino realmente se soluciona con políticas públicas, con recursos, con inversiones. Este no es un tema de discursos, no es un tema de arengas, es un tema de políticas públicas. Algunas conclusiones, María Camila, en nuestro programa de La Voz del Derecho del día de hoy. Sabemos que estas crisis o estas emergencias siempre van a pasar, pero aún así nunca estamos preparados para ellas. Sabemos que, bueno, como decía el senador Robledo, el gobierno no está interesado. El doctor Fabricio dice, sí está interesado, incluso tenemos la mejor política, pero entonces, ¿por qué pasa lo que nos está pasando hoy en día? Entonces es como uno queda como con esa sensación de, pero entonces ¿a qué estamos jugando? Porque ni por un lado ni por el otro. Pero efectivamente será lo que decían ambos invitados, se necesita tomar acciones, porque si de verdad ahorita hay una alerta sobre 500 municipios, tampoco creo que el país esté preparado para tener tantos damnificados, tampoco creo que tenga una planeación para poder reconstruir lo que el invierno pueda destruir. Entonces es como de, antes de que pase la catástrofe, que el gobierno tenga un plan B y que sobre todo tanto nosotros como tanto gobierno como los colombianos de a pie escuchemos más al IDEAM o a esas instituciones que hacen esas alertas, porque muchas veces incluso los hemos cogido de burla. Por ejemplo, no sé, el IDEAM sale diciendo va a llover mañana y todo el mundo es como, si lo dijo el IDEAM, entonces mañana va a ser sol porque nunca le atinan a nada. Entonces es como volver a creer en ellos y escucharlos más, y también cómo mejorar la pedagogía. Digamos, ahorita el doctor Fabricio hablaba del tema en la educación y todo, y por ejemplo en mi época en el colegio y en la universidad a mí nunca me hablaron, por ejemplo, qué hacer en un caso de que pasara una emergencia como esas. O sea, siempre es como lo ultra básico, lleve un pito, tengo una botella de agua, pero de resto uno no lo enseñan más en el tema ni cómo ayudar si uno ve ese tipo de emergencias. Entonces sí me parece que también, de nuevo, como casi todo lo que pasa en Colombia, es como falta de prevención y falta de educación para que entre todos podamos colaborar. Sí, María Camila, yo creo que muchas conclusiones, muchas reflexiones. Yo quiero apuntar a 3 reflexiones, y es que también es un acto de corrupción. Aquellos que tienen la obligación de actuar, aquellos que tienen la obligación legal de tomar decisiones, aquellos que tienen la obligación de evitar las tragedias y no lo hacen. Y a todos los niveles, desde el alcalde, desde el gobernador, hasta desde luego el presidente de la República y los ministros. En esta semana hemos escuchado cantidad de veces, es que cuando la naturaleza se enfurece, es que frente a la naturaleza no se puede hacer nada, es que cuando la naturaleza habla, no se puede actuar. Y yo creo que esto es un argumento que intenta evadir la responsabilidad política. Claro que la naturaleza tiene sus manifestaciones, pero también es cierto
que todas estas tragedias son, como diría García Márquez, crónicas de muertes y de tragedias anunciadas. Es decir, la primera conclusión es que se debe llamar a responsabilidades políticas y jurídicas a quienes tenían la obligación de actuar y no actuaron en todos los niveles. Lo segundo es justamente lo que apuntaba el doctor Fabricio López Zacconi, debemos involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones, a las miembros del sistema de prevención de desastres, pero especialmente a las universidades. Yo me imagino, María Camila, grupos de investigación en universidades que se dediquen a estos temas, que apoyen y coayuden a la política pública, grupos de investigación que sean propositivos. La academia también debe actuar en estos escenarios. Creo que hay universidades que han avanzado mucho en estos temas, pero es llamar a las demás universidades a decir, oiga, este es un tema que debemos colocar en la agenda de las universidades y hay que invertir recursos en ellos. Y una tercera conclusión, queridos oyentes, tiene que ver con el tema de la negación de derechos humanos. El tema de que estas crisis nos enfrentan a situaciones que vulneran los derechos humanos de una manera grave. No solamente el derecho a la vida de estos 300 seres humanos, compatriotas nuestros, de esos más de 200 personas que aún están desaparecidas, de sus familias, de sus hijos. También el derecho a la propiedad, el derecho a no ser discriminados, el derecho a tener una política pública coherente, el derecho que tienen como víctimas a dar una atención integral. Claro que sí, aquí también estamos hablando de verdad, porque tenemos que saber realmente quién tenía que actuar y no actuó. Tenemos que hablar de justicia porque los responsables de esta tragedia, los responsables políticos a todos los niveles deben enfrentar a la justicia. Y tenemos que hablar de reparación como un requisito indispensable para volver a recomponer y a reconstruir este municipio que quedó destruido. Desde luego son muchas las reflexiones. Agradecemos al doctor Fabricio López Zacconi y al senador Robledo que nos hayan permitido hacer estas reflexiones. La voz del derecho. Derechos humanos. Hoy, la tragedia de Mocoa, los temas de corrupción y la negación de derechos humanos. Hasta otra ocasión. Escucharon Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Una presentación de La Voz del Derecho.